Hermanos, bendiciones y paz del Señor para todos los que estén viendo, van a ver y verán este pequeño mensaje que he entendido de poderlo transmitir así, porque esta tarde estaba durmiendo y este texto bíblico me golpeó en el corazón. Entonces por eso decidí poder leer y transmitir este mensaje del Señor. Amén. Disculpadme un segundo, porque es un texto que me llamó mucho la atención, y muchas veces yo también cometí el grave error de caer en lo que hoy día vamos a venir a transmitir y hablar, que siempre sabemos y entendemos que todo mensaje viene de parte de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios también. Amén. Entonces, bueno, vamos a empezar con una oración. No es muy extenso, es breve, pero necesario de ser transmitido para estos tiempos difíciles, tiempos de enfriamiento acerca de la palabra de Dios, y muy definitorio y tajante. ¿Por qué? Porque en este tiempo el Señor está definiendo a su iglesia, entre el que sea santo se santifique, el que sea inmundo sea inmundo, y nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar la decisión de afinarnos, porque no nos olvidemos, hermanos, que como este domingo se habló en la iglesia, y eso fue una palabra que a mí me llamó mucho la atención al iniciar el culto, de que tenemos que santificarnos y vivir una vida de santidad, porque a santidad nos ha llamado Dios, ¿no? Dios es santo y nosotros tenemos y hemos de vivir una vida de santidad, y también de ser santificados por el Espíritu Santo de Dios, sin olvidarnos de que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Así que sin más, vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre amado, Dios celestial. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Señor, gracias, Padre, porque tú estás en medio de nosotros, porque tú nos guías, tú nos cuidas, Señor. Gracias porque tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra. Y eres el Dios que también habita dentro de nosotros. Por lo tanto, nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y como tal tenemos que santificarnos y cuidarnos de toda contaminación del mundo, del diablo y de todo lo que sea afuera. Porque a santidad tú nos has llamado. Y como tu Espíritu es santo, por eso, Señor y Padre, en esta hora queremos que tú tomes el control, Señor, y que apartes y quites toda distracción de este lugar y de este momento, Señor. Yo te doy gracias por todas las personas que están viendo, que ven y que verán este mensaje. Señor, yo te ruego que reveles tu palabra a nuestros corazones, Señor. Que tú crezcas para que yo mengue, Señor. Y que tú, Señor, siempre seas glorificado en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El texto que vamos a leer está en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18. 2 de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre,
y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, hermanos míos, para irnos introduciendo en el tema, tenemos que entender y saber que este es el deber de todo creyente, de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Algo que hoy en día, en estos tiempos finales, la Iglesia del Señor está pasando mucho por alto, tanto en relaciones personales, tanto que se está viendo en muchos noviazgos, relaciones, negocios y acuerdos con los incrédulos. Es algo y una palabra que puede ser dura, pero es lo que está escrito en la palabra de Dios, hermano mío. Y es lo que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que ir santificándonos, ya que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a desarrollar simplemente tres puntos. El primero, punto 1, la exhortación a no unirse en yugo desigual con los incrédulos, como dice el versículo 14. La metáfora de este versículo está tomada de Deuteronomio capítulo 22, verso 10. Deuteronomio 22, 10 dice: no ararás con buey y con asno juntamente. La metáfora está tomada de este texto, donde la ley prohibía arar con un buey y asno uncido bajo el mismo yugo. Y sí que está basada en la ley de dos animales, pero lo que quiere decir es que no podemos unirnos, no ponernos bajo un mismo yugo, que la palabra yugo quiere decir que no nos podemos unir. Significa, el vocablo yugo significa precisamente compartir con otra persona. Amén. ¿Cómo qué? Como matrimonio, relaciones, negocios, etcétera. De aquí la exhortación que el Espíritu Santo está haciendo en el sentido de no casarse con una persona que no es creyente. Porque dime, ¿qué sentido tendrá casarte con las tinieblas si tú eres luz? ¿O qué sentido tendrá casarte o tener una relación con una persona que no comparte el mismo pensamiento que tú tienes? Recordémonos, hermanos, que nosotros somos templo del Dios viviente. La palabra, nosotros cuando tenemos una relación, nos sometemos bajo un acuerdo en el cual está identificado en la Biblia como si fuera con un yugo. Sí que parece extraño, pero la palabra de Dios es lo que dice. Sí que lo compara y está basada en una ley sobre animales, pero la comparación es entre un asno y un buey. Y esto habla de diferencias de fuerza, de diferencias de pensamiento, de maneras distintas de ser. Y dime tú, si cada uno de nosotros nos relacionamos o tenemos una relación con alguien que no cree en Dios, llegará un momento en que cada uno tirará para un lado. El que no cree tirará para el mundo, pero el que sí cree le llamarán las cosas de Dios y tirará para la iglesia. Y allí comenzarán muchas veces los conflictos, las confrontaciones, comienzan también las discusiones y las peleas. Pero por eso esto es lo que nos llama hoy el texto bíblico, a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Esto no quiere decir que si ya hay un matrimonio hecho y dentro de ese matrimonio uno de los dos ya ha recibido la salvación de Dios, ya ha recibido a Jesús en su corazón, se tenga que desligar de su pareja porque no crea. No es esto lo que estamos hablando, sino el de que cuando tú ya has recibido a Cristo, cuando tú ya has recibido la luz del Evangelio y ya te empiezas a poner en una relación peligrosa con una persona no creyente, esa relación lo más probable es que te haga daño y pueda destruir tu vida espiritual. Amén. El Espíritu Santo refuerza esta exhortación, hermano mío, que estamos leyendo de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 14. El Espíritu Santo refuerza esta exhortación con 5 preguntas retóricas.
una afirmación que ofrece el motivo principal y una serie de preguntas desarrolladas. Podemos ver cómo del versículo 14b al 16b dice primeramente, punto 1, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la iniquidad? Es decir, nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo, hermano mío. La sangre de Cristo nos ha lavado de todo pecado y para los ojos de Dios somos justos. Pues dime, ¿qué tiene de comparación? ¿En qué puede haber la santidad, la justicia de Dios con la iniquidad del pecado? Recordémonos que Dios aborrece el pecado, aborrece la iniquidad y no ha dado a su Hijo Jesucristo en la cruz, no entregó su amor a su Hijo, lo puso en una cruz, cargó con nuestros pecados para que nosotros vayamos y corramos hacia las tinieblas, vayamos y corramos para hacer asociaciones con la iniquidad, con el pecado, con la maldad. Aunque sí que nuestro deber, y esto quiero aclarar y decir claramente, que muchas veces se empieza una relación con el pensamiento en la mente de decir, no te preocupes porque yo voy a entrar para evangelizarlo y se convertirá el Señor. Déjame decirte que este pensamiento es un pensamiento equivocado, es un pensamiento de error, que nunca, muy pocas veces acaba bien, pero acaba muy mal. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Ese pensamiento es desobediencia a la palabra de Dios. Por eso, dice de las primeras preguntas que vemos en el versículo 16 de segunda de Corintios 4, dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la iniquidad? Segunda pregunta, ¿qué comunión la luz con relación a la oscuridad? ¿Qué comunión tiene la luz con la oscuridad? Ninguna. En el momento que tú estás en un sitio oscuro, en el momento que tú estás en una habitación oscura y en el momento que enciendes la luz, las tinieblas se desaparecen. Por eso dime tú, ¿qué relación puede tener la luz con las tinieblas? Tercera pregunta, ¿qué armonía dice el versículo 14? No os unáis en yugo de ciudad. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Verso 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Concordia se refiere a armonía, a sinfonía, a acorde de voces. ¿Qué comunión pueda tener eso con Belial? Belial, es decir, ¿qué comunión tiene Cristo con Satanás? Ninguna, ninguna. Porque tanto uno como el otro se oponen, son oponentes, rivales eternos. Por lo tanto, por eso dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? La palabra Belial en el hebreo significa inútil, vil, perverso. Y está referido para las personas, porque están llenos de tinieblas y cumplen las obras de las tinieblas, porque son hijos de Satanás, hijos de desobediencia. Así que dime tú, si eres hijo de Dios, ¿qué tienes para compartir con las tinieblas? ¿Qué tienes para compartir con la oscuridad? Por más pensamientos que te estés poniendo en la cabeza de la carne, por más pensamientos y mentiras que te ponga el enemigo, lo que la palabra de Dios dice es claro, que no tenemos que tener comunión ni relación con las tinieblas. Amén. La otra pregunta, ¿y qué parte del creyente con el incrédulo? La palabra de parte se refiere a porción, a herencia o botín. ¿Qué botín, qué porción, qué herencia tiene el creyente con el incrédulo, en el sentido de compañía? ¿Qué comunión puede haber ahí? Ninguna, hermano mío, ninguna.
En lo espiritual es algo grave. En lo espiritual es algo que atenta contra el Señor. Porque vamos a ver y vamos a seguir desarrollando estas preguntas. Atenta porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Verso 16. ¿Y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? ¡Wow! ¿Qué acuerdo? La palabra acuerdo se está refiriendo a conjunto, a posición fija, el santuario de Dios. ¿Qué acuerdo puede haber en el santuario de Dios si nosotros, tú y yo, somos templo del Espíritu Santo de Dios? Es el Dios que habita dentro de nosotros y nosotros profanamos el templo de Dios cuando hacemos esto. Déjame decirte y déjame compartirte esto, hermano mío. Yo una vez cometí el terrible error de relacionarme con una persona que no era creyente y eso estuvo a punto de destruir completamente mi vida. Por eso es este mensaje de llamarte. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo de Dios, mi hermano. Dios habita dentro de nosotros. Por eso este mensaje tiene por título: no profanemos el templo de Dios que ha sido santificado con la sangre preciosa de Cristo. No tomemos las decisiones equivocadas de tener relación tanto personales, de noviazgo, de matrimonio y aún de negocios, como está diciendo este texto, con personas no creyentes. Porque la palabra de Dios es clara. Y esas relaciones, y esos tratos, y esas situaciones no salen bien, porque no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso, hermano mío, de esta última pregunta sale la siguiente afirmación del versículo 16. ¿Qué acuerdo hay el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¡Wow! Seremos su Dios. Es decir, tú y yo, dice que somos el santuario del Dios viviente. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que somos un lugar consagrado para morada especial del Dios vivo y verdadero. Tú y yo somos templo del Dios viviente. Es el Espíritu de Dios. Es aquello que ha creado todas las cosas, que habita dentro de nosotros, habita dentro de ti, habita dentro de mí. Y la promesa es de que donde nosotros vayamos, Él va con nosotros. Lo estás llevando a todo lugar. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. No te olvides, hermano mío, que somos doblemente de Dios. Somos doblemente de Dios. Primero porque nos creó. Y segundo porque cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fuimos rebeldes, Él envió a su Hijo a morir por nosotros, para que nosotros alcanzar y tengamos vida eterna, para volver doblemente suyo, primero porque nos creó y segundo porque nos salvó y nos limpió con la sangre de Cristo y nos has hecho templos del Espíritu Santo de Dios. Somos el lugar consagrado para morada especial del Dios vivo y verdadero. Se lo voy a volver a repetir. Somos el lugar consagrado para morada especial del Dios vivo y verdadero. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno, dice, destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso, segunda de Corintios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque templo de Dios somos,
Y si destruimos el templo de Dios, Dios nos destruirá a nosotros. La llamada, la advertencia, la exhortación es clara. Por lo tanto, no podemos decir, bueno, no pasa nada, total él después se convertirá, total después esto, total, bueno. La palabra de Dios no dice eso, ¿no? La palabra de Dios dice que el templo que somos nosotros, porque habita el Espíritu Santo dentro de nosotros, santo es, porque el Espíritu Santo es santo, porque Dios es santo y porque Él dijo, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice así: o ignoráis, dice, escuchad bien esto para que los que dicen, no pasa nada, yo tengo a mi novio, yo puedo tener incluso relaciones íntimas con mi novio. Cuidado, cuidado. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19, 20 dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, dice que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¡Wow! ¿Qué más claridad queremos? ¿Qué más claridad que esta palabra que nos está diciendo claro que no somos de nosotros? Verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestra vida, nuestro cuerpo es de Dios. Entonces esa idea de que, yo con mi cuerpo hago lo que se le da la gana, pues el día de mañana, déjame decirte, que vas a tener que rendir cuenta por ese cuerpo. Y si encima eres creyente, eres cristiano, y estás en relaciones con los incrédulos, wow, vas a tener que dar cuenta el día de mañana delante del tribunal de Cristo. ¿Y qué dirás? ¿Qué harás? Porque todos vamos a ser juzgados conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y esto hay que enseñarlo, y esto hay que decirlo, y esto hay que transmitirlo. Porque somos templo del Espíritu Santo, porque tenemos que dejar ya de una vez por todas, hermanos, de ver con los ojos naturales y empezar a ver con los ojos espirituales. Amén. El acuerdo con los incrédulos es un sacrilegio al dar entrada íntima a los mundanos, cuyo Dios es el diablo. Lo voy a volver a repetir. El acuerdo con los incrédulos, el acuerdo con una persona del mundo, en una relación con una persona del mundo, es un sacrilegio por dar entrada íntima a los mundanos, cuyo Dios es el diablo. Segunda de Corintios 4:4 dice: los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios viviente. Este texto, hermano mío, es una invitación a separarse de lo profano, a separarse de lo inmundo, a separarse de las cosas que no convienen, ni tener relaciones íntimas con ellas. Porque los hijos de Dios son no solo el templo de Dios, sino también que somos la familia de Dios. Así que, hermano mío, recordemos que tenemos que tener una vida de santidad en todas nuestras áreas y en toda nuestra manera de vivir. Esto no lo digo como yo lo haya alcanzado todo, sino que estoy en el proceso de irme santificando, de golpear mi carne y ponerla en servidumbre para ganar a Cristo, porque nuestra lucha es todos los días con nuestra carne primeramente, con nuestra carne, con nuestro yo, porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros y por el Espíritu Santo tenemos que hacer morir las obras de la carne. Esa es la verdadera vida que agrada a Cristo. Por eso muchas veces dice en la Escritura que si nosotros obedecemos su palabra, si nosotros la ponemos por obra, dice que el Padre y el Hijo vendrán y harán morada en nosotros por el Espíritu Santo de Dios.
Recordemos Ezequiel lo que decía, la promesa que dio el profeta Ezequiel en su libro, que pondré mis leyes en su corazón y pondré mi espíritu dentro de él, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y esto se ha cumplido cuando el Pentecostés, después de que Cristo vino, después de que Cristo padeció, después de que Cristo llevó sus pecados sobre su espalda, sobre sus lomos, murió, resucitó, nos dio vida eterna y nos convirtió en el templo del Espíritu Santo de Dios. Este es el tesoro más grande que hay, que Dios ha puesto en vasos de barro. La presencia y la persona del Espíritu Santo que está en ti, que está en mí, si lo hemos recibido, si lo hemos confesado y si por obediencia hemos dado el paso de fe de bautismo. Y por lo tanto somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu es santo, nosotros tenemos que ser santos. Amén. Y ya para ir acabando, hermanos míos, como dice el versículo 18, y para vosotros seré por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. No tengo papá, no me entiende mi familia, no me entiende mi madre, no me entiende mi padre, pero mi papá que está en los cielos sí. Él está esperando que tú te acerques a Él en oración. Él está esperando que te acerques a Él en intimidad. Él te está esperando todos los días, a toda hora, en primer lugar, desde el momento en que abres los ojos. El que está a los pies de tu cama es el Espíritu Santo de Dios, que estuvo velando y cuidándote todas las noches. Y lo único que quiere es escuchar tus palabras, diciéndole: buenos días, Espíritu Santo, gracias por el descanso, gracias por este día. Y tenemos que cambiar nuestro corazón y nuestra manera de ser, de levantarnos con una queja, de levantarnos con: oh Dios mío, qué calor, oh Dios mío, esto, oh Dios mío, lo otro. No, convertir la queja en alabanza. Ese es el objetivo, rendirnos a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Hermano mío, por eso es esta importancia. El Espíritu Santo da a entender que no perdemos nada con desligarnos de lo mundano, de lo profano y permanecer consagrados a Dios. Dios es un Dios que todo lo puede y es galardonador de riquezas celestiales. ¿Qué podrá faltarte si permaneces fiel a Dios? ¿Qué podrá faltarte si permaneces fiel a Dios? Y ya para acabar, como último texto y punto final a este mensaje, Jeremías capítulo 15, versículos 19 y 21. Jeremías 15, versos del 19 al 21 dice así: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa, hermano mío! Qué hermosa promesa si nosotros decidimos santificarnos y apartarnos de lo mundano. Porque el que se constituye amigo del mundo, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, dice, y para eso no hay vuelta. Eso es innegociable. Por lo tanto, a santidad nos ha llamado el Señor. Y voy a volver a leer este versículo de Jeremías 15, 19 al 21. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, o sea, si te fueras santificando, si dejaras cosas del mundo, si dejaras relaciones que no te bendicen, si dejaras relaciones con el mundo, si dejaras y te santificaras y te consagraras a Dios, delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca.
Primero lo que nos toca hacer nosotros, después la bendición y la promesa de Dios. Serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, dice, y tú no te conviertas a ellos. Y si tú te santificares, si tú crecieres, si tú luchares, si tú permanecieres fiel, íntegro, santo delante de Dios, versículo 20 se cumplirá en tu vida y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, por un muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Es decir, que no te va a librar de las luchas, de las batallas, pero lo que sí no te vencerán, porque somos más que vencedores, los que confiamos, los que obedecemos, los que seguimos a Dios. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice, para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. La promesa de Dios es que siempre estará con nosotros. A medida que yo obedezco, a medida que yo cumplo la palabra de Dios, a medida de que yo me rindo a la presencia de Dios, me rindo al poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios se va a manifestar en nosotros. Y el poder de Dios se manifestará en nosotros. Así que, hermano mío, déjame decirte esto. A santidad nos llamó el Señor. Por eso es este el llamado al arrepentimiento. Si estás en una relación, si estás con idea de entrar en relación con gente que son del mundo, que no sabes ni siquiera lo que hay en su corazón, ni siquiera las iniquidades que hay en su corazón, déjame decirte que no lo hagas. Como advertencia, no porque lo diga yo, no porque sea una idea mía, sino porque la palabra de Dios así lo determina. Porque Dios es santo y la santidad nos ha llamado. Es el mismo Dios poderoso que envió a su Hijo para cargar sobre nuestros pecados, para que muriera en una cruz, desnudo, azotado, flagelado, destrozado, llevando todas nuestras enfermedades, nuestros males, nuestras depresiones, nuestras frustraciones, muriendo en una cruz y resucitando para darnos vida y vida eterna. Valoremos los tesoros de Dios, valoremos el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que, mi hermano, acabamos con una oración. Y en esta hora, si está esto en tu pensamiento, mi llamado es: deja todo eso. Conságrate a Dios, vuelve a Dios, santifícate y espera el momento oportuno. Porque si tú te pones en la mano de Dios, Dios te bendecirá. Si tienes una relación que no está conforme a la palabra de Dios, mi invitación, por lo que dice la palabra de Dios, es a que te consagres, te santifiques, cortes, apartes y te acerques a Dios, y Él en su tiempo, porque en su tiempo todo lo hace perfecto, te dará mucho más abundantemente de lo que puedas pedir o esperar. Amén. Así que, Señor y Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por este mensaje que viene de arriba, porque está escrito en la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios, y porque el Espíritu Santo de Dios, que habita en el Padre, que habita en el Hijo, también habita en nosotros. Señor, te pedimos perdón si hemos entristecido a tu Espíritu Santo. Perdónanos si hemos resistido a tu Espíritu Santo de Dios. Hoy, Señor, queremos volver a ti, queremos volver a tus pies. Hoy, Señor, nos rendimos completamente a tu presencia, a tu persona. Nos rendimos a ti, nos arrepentimos de nuestro pecado. Te pedimos tu perdón, tu misericordia, Señor, sea sobre nosotros en esta hora. Levántanos, Señor, levántanos y acércanos a ti. Ayúdanos a ser hijos obedientes. Ayúdanos a ser hijos rendida a nuestra voluntad, a la voluntad del Espíritu Santo de Dios, rendiendo todo nuestro egoísmo, orgullo, soberbia, vanidades, egoísmo,
menguando nosotros para que tú crezcas, aprendiendo a tomar esa cruz y negarnos por tu palabra, negarnos y honrando ese hermoso sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, en esta hora te pido, Señor, que puedan ser alcanzadas todas aquellas personas que ven, que vieron y que verán este mensaje, Padre. Que tú toques sus corazones y que tu precioso Espíritu Santo puedas convencer de justicia, de juicio y de pecado, y vuelvas los corazones a ti en estos tiempos finales, Señor, que estamos viendo que tu venida está muy cerca, Señor. Hoy te pido por todas estas personas, por sus hogares, por sus trabajos, por sus relaciones. Señor, que ellos tomen la decisión de dejar de todo lo que sea del mundo para consagrarse por y para ti, por tu palabra, Señor. Para que te puedan reconocer como su Señor y Salvador de sus vidas, Padre amado. Por eso en esta hora, Padre, bendice cada hogar, cada familia, unifica la familia. Bendice los hogares. Y también en este tiempo, Señor, quiero orar por la nación de Israel, Padre amado, para que tú sigas teniendo misericordia de Israel, de ese pueblo que es tu pueblo elegido. Padre, perdona los pecados de Israel, Señor. Perdona sus pecados, Señor. Pero oramos para que sigas cuidando de tu pueblo. Aún así también sigue cuidando de tu iglesia, Señor, alrededor de todo el mundo. Fortalece al debilitado. Sana al enfermo de corazón. Sana las heridas del alma, del corazón, del espíritu, Señor. Y esa paz que sobrepase todo entendimiento sea en sus vidas y en sus corazones. Señor, guíalos hacia ti, hacia tu presencia, hacia tu persona, Señor, en esta hora. Señor, gracias por este tiempo y por este momento, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, amén, amén. Hermanos, muchísimas gracias por escuchar este vídeo, por tomarte tu tiempo. Que Dios te siga bendiciendo y gracias por tu entusiasmo.